Este viernes el secretario de Defensa, Mark Esper, confirmó que el Pentágono ordenó el ataque aéreo que abatió al comandante iraní Qasem Soleimani. En reacción, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que él ordenó efectivamente este ataque porque tenía información que Soleimani planeaba asesinar a ciudadanos estadounidenses. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Este es un tema aparentemente lejano para los ecuatorianos. Estamos hablando de Oriente Medio, pero recurrente a lo largo de la historia reciente y muy influyente porque geopolíticamente afecta, por ejemplo, al precio del barril del crudo que hoy ya reportó un alza. Por eso queremos entender de mejor manera lo que está ocurriendo ahora mismo con la muerte de dos personas de Oriente Medio, una iraní, otra iraquí de altas posiciones en esos países que son enemigos de los Estados Unidos y que podría generar una escalada en el conflicto en Oriente Medio. Está con nosotros Jorge Ortiz, amigo, periodista y analista internacional, a quien hemos recurrido para entender de mejor manera esta problemática. Jorge, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Muchas gracias, María del Carmen, Freddy. Cuéntenos quiénes son estos señores Qasem Soleimani y Abu Mehdi al-Muhandis. No sé si lo pronuncio bien, son dos de las personas que su muerte ha desatado un conflicto que podría escalar. El que importa es Qasem Soleimani. Soleimani, aparte de ser un militar muy destacado, es mucho más que eso, es una leyenda. En todo el mundo chiita, es decir, no solamente en Irán, sino todo el mundo del Islam chiita, Soleimani era una leyenda. Es el hombre que primero dio vuelta a la guerra en Siria. La guerra en Siria la iban ganando los rebeldes cuando Irán se metió y lo hizo básicamente en agosto del año 2014. Para apoyar a Bashar al-Assad. A Bashar al-Assad. Cambió el rumbo de la guerra y en este momento la guerra está prácticamente liquidada a favor del gobierno de Bashar al-Assad, a favor del mundo chiita frente al mundo sunita, porque hay que entender esto, que hay una guerra civil en curso, una guerra fría pero civil. Y ambos son musulmanes, los chiitas y los sunitas. Pero muy, muy enfrentados. Enorme rivalidad. El Estado Islámico y Al-Qaeda, dos grandes organizaciones radicales sunitas. Si bien nosotros nos acordamos del ataque a las Torres Gemelas, la mayor parte de las víctimas causadas tanto por el Estado Islámico como Al-Qaeda fueron musulmanes chiitas, porque hay una guerra muy profunda cuyas cabezas visibles son Irán y Arabia Saudita. Soleimani era mucho más, les insisto, que un jefe militar. Sí, era un jefe militar importante, era el jefe de las brigadas Al-Quds. Quds es la palabra árabe para Jerusalén. Jerusalén es una de las 3 ciudades santas de los musulmanes, con Medina y con la Meca. Y entonces el haberle puesto Al-Quds a esa brigada tiene un enorme simbolismo, y Soleimani era el jefe de eso. Soleimani no solamente fue el hombre que cambió el curso de la guerra civil en Siria, sino fue el que en ese sector, en el sector de la Mesopotamia, Irak y Siria, derrotó al Estado Islámico. La presencia de las brigadas Al-Quds fue decisiva para derrotar al Estado Islámico. Entonces no es que los americanos mataron un dirigente, un jefe militar, mataron una leyenda. Uh-huh. Y por eso podemos anticipar que la venganza será pronta y será dura. Ahora, ¿qué se puede decir también del ataque a la sede diplomática de Estados Unidos que se dio en Bagdad? Se hablaba de que este ataque había sido orquestado justamente por Irán, sin embargo, no fue directamente Irán, fueron las milicias iraquíes pro-iraníes. ¿Qué es Irán? Son justamente milicias que quedaron en Irak justamente y que defienden, pero no necesariamente tienen que estar involucradas con el gobierno iraní. Quienes las dirigen, quienes las entrenan, quienes les dan apoyo logístico es el gobierno. Es decir, que tiene razón entonces Donald Trump en haber atacado directamente al gobierno iraní de este ataque. Yo creo que Trump picó el anzuelo. Uh-huh. A ver, este momento Irán e Irak
dos países con gobiernos musulmanes chiitas, estaban en problemas. Irán tiene una situación económica difícil, agravada sin duda por las sanciones económicas occidentales, pero además tiene problemas internos. Hace poco hicieron un aumento de los combustibles y el aumento del precio de los combustibles hizo estallar unas enormes protestas populares, las primeras y las más grandes habidas desde 1979. Tienen problemas sociales y económicos entonces. Desde 1979, cuando hubo la revolución chiita, la revolución radical islámica, no había habido estas protestas. Entonces, el gobierno iraní estaba muy preocupado por estas protestas y le interesaba desviar la atención. En Irak, gobierno títere de Irán, un gobierno también chiita, había protestas muy graves. Hay un problema de corrupción, hay un problema económico y hay también protestas callejeras significativas en Irak, muy violentas, con muchos muertos en las últimas semanas. Y entre otras acusaciones al gobierno es ser muy dependiente de Irán. Entonces, tanto Irán como Irak tenían una situación de convulsión. Y yo creo que el gobierno iraní quiso desviar la atención y para eso quiso que Donald Trump picara el anzuelo. ¿Pero qué hizo para que Donald Trump entre efectivamente con sus soldados y maten a este líder? Primero, el 27 de diciembre mataron a un contratista americano. Los americanos reaccionaron con la dureza con que suele reaccionar el gobierno de los Estados Unidos cuando han sido atacados sus ciudadanos, e hizo un ataque en la frontera Irak-Siria contra las milicias cercanas a Hezbollah. Es una organización que se llama Kataeb Hezbollah. Atacó a Kataeb Hezbollah, a bases de Kataeb Hezbollah. Acá, con lo cual generó una escalada. La escalada se reflejó en el ataque contra la embajada americana, que fue orquestada sin duda por el gobierno iraní y por los guardias revolucionarios. Y además se ve en las imágenes que la policía iraquí, que está custodiando la embajada americana, se aparta. Y por momentos no solo se aparta, sino que participa en el ataque. Es decir, estaban echándole el anzuelo. Y Trump cayó en el anzuelo. Coincidiendo con una cosa, creo que Trump también quería desviar la atención. Eso también quería consultarle. Seguramente le ayuda a Trump en el tema del impeachment que tiene ahora mismo en el Senado de los Estados Unidos y su carrera a la reelección. Exacto. Hoy o a partir de hoy deben llegar en cualquier momento las acusaciones concretas del procedimiento del juicio del impeachment. Y entonces seguramente Trump pensó que con un desate de patriotismo, como sería un ataque militar, una hazaña militar, en este caso matar a un líder de la significación de Soleimani, iba a unir a los Estados Unidos detrás. Que generalmente ha ocurrido. Claro, entonces, tanto por un lado los iraníes como por otro lado los americanos, había causas de política interna, pero obviamente hay una rivalidad entre los dos. Ahora, muy fuerte. ¿Puede desembocar esto finalmente en una guerra? ¿Qué posición van a tomar los países vecinos? A ver, yo suelo ser escéptico del peligro de guerra, pero creo que si alguna vez en los últimos años el mundo ha estado cerca de una guerra, es hoy. Es decir, Irán va a tener que reaccionar, insisto, no les mataron a un militar, les mataron a una leyenda, un héroe, un mito. ¿Tiene la talla de Osama Bin Laden, por ejemplo? Para Irán sí. No se olviden que Osama Bin Laden era del mundo musulmán sunita. Este es el hombre del mundo musulmán chiita. Y un hombre que en Irán y en Irak tiene un enorme, o tenía ya, un enorme prestigio como una leyenda viva. De él se sabía muy poco. Se sabía que era el líder de las guardias revolucionaria islámica. Pero inteligencia en Estados Unidos ya venía haciendo un seguimiento de él. No, claro, de él se conocía, pero no se lo veía. Él era un fantasma. Y se hablaba de él como un fantasma, que dónde está, pero se sabía que él movía los hilos de todas las acciones de terrorismo y de inteligencia del gobierno iraní. Él recién aparece públicamente en agosto del 2014, cuando Irán se mete en la guerra civil siria. Cuando ese momento, y le empiezan a aparecer fotos de él, y empieza a ser público él, y se lo ve. Pero desde ahí, desde antes ya había una leyenda, y ahora muchísimo más. Entonces Irán va a tener que reaccionar. No sé si reaccione a un nivel en el que desate una guerra, pero insisto, si ha habido algún momento en que hubiera un peligro de guerra, yo siempre me dicen, ¿y esto puede desatar la Tercera Guerra Mundial? Digo, siempre he dicho no.
Y creo que todavía no, pero creo que hoy hay un peligro cierto porque Irán va a reaccionar. Una reacción posible es con una escalada del conflicto bélico, digamos, con el gobierno iraní haciendo algo contra intereses norteamericanos en el Oriente Medio. La otra posibilidad es que Irán haga lo que suele hacer, no atacar por mano propia, sino utilizar a sus brigadas, a sus guardias revolucionarios, a gente vinculada como el grupo Hezbollah, como el grupo con el Hamas, terrorismo, como la yihad islámica, como el ejército nacional sirio, que es un grupo que formaron ellos en Siria. Es decir, utilizar algunos de estos brazos armados que tiene Irán para golpear intereses americanos. Y lo puede hacer, y no necesariamente en... Es decir, que Estados Unidos puede esperar ataques dentro de su territorio por esta situación. No creo que en su territorio, porque hasta ahora no se ha sabido que alguno de estos grupos, Hamas, Hezbollah, los mismos guardias revolucionarios iraníes o la yihad islámica se hayan infiltrado en los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos tienen intereses por todos lados, tienen intereses en Bahrein, en Irak, en Qatar, en Arabia Saudita, muy importantes. ¿Puede este momento Irán atacar bases norteamericanas, empresas norteamericanas, o puede empezar a bloquear el Golfo Pérsico? Y el Golfo Pérsico es la gran ruta de tránsito del petróleo, que más que hacia los Estados Unidos está dirigido hacia los aliados de Estados Unidos, especialmente Europa Occidental. Y puede activar también a Rusia, por ejemplo, geopolíticamente hablando, quizá menos, pero probablemente a China, del lado de Irán, y los países de Occidente, las potencias, Francia, Alemania, especialmente con Estados Unidos. Yo creo que por ahora Rusia y China por un lado, y Francia, Gran Bretaña, Alemania por el otro, van a ser muy cautelosas. No se van a querer meter en un conflicto directo, ni siquiera indirecto. Los británicos, los franceses, los alemanes no están interesados en que sus propios intereses estratégicos, económicos en Oriente Medio sean víctimas de actos terroristas. Y tampoco Rusia y China quieren involucrarse en un conflicto que podría escalar. Podrían ser los grupos, las milicias iraníes, vinculadas, financiadas, apoyadas logísticamente por Irán, las que intervengan. Pero podemos esperar en los próximos, no diría días, porque un gran ataque terrorista hay que planearlo con mucha anticipación, pero creo que en los próximos meses Irán dará un golpe. Yo creo que el gobierno iraní, al haber sufrido la muerte, como les insisto, de una leyenda, de un hombre mítico, de un símbolo de la revolución islámica, va a reaccionar. Ahora, va a reaccionar sangrientamente. Ahora, todo esto se da por el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear. ¿Es esto lo que ha gatillado y ha llevado a esta situación, además obviamente de las sanciones económicas fortísimas que se dieron contra Irán? A ver, yo creo que no hay una relación directa, ¿no? No nos olvidemos el ayatolá Khomeini, el líder de la revolución islámica, asumió el poder en febrero del año 79, y ya en noviembre del año 79, nueve meses después, hubo un ataque directo contra los Estados Unidos. Los guardias revolucionarios islámicos se tomaron la embajada de los Estados Unidos en Teherán y mantuvieron ahí de rehenes a los funcionarios diplomáticos americanos durante 444 días. 400 es más de un año. Y lo liberaron el 20 de enero del año 81, el día que se posesionaba como presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, como un gesto de buena voluntad. Pero ya había una controversia, y desde ahí la escalada de asperezas entre los dos países ha ido ya avanzando. Ha venido entonces desde 1979. Desde 40 años. ¿El papel de Israel en este conflicto cuál sería? Bueno, yo creo que Israel es una fuerza importante en el Oriente Medio, pero aquí también creo que va a mantenerse separada. Creo que Israel va a aportar con inteligencia, porque es evidente que la CIA norteamericana ha tenido muchísimas equivocaciones, y que no es un servicio de inteligencia confiable, y mucho más confiable es la inteligencia israelita. Y es probable que en este momento Israel esté dando asistencia de inteligencia a los Estados Unidos. Le dio en el caso de las plantas nucleares. Entonces yo creo pero más allá no se va a meter, porque además
Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que es un hombre muy cercano a las posiciones políticas de Donald Trump, está este momento en grave entredicho. Primero, no está reelegido. Este momento hay una situación de stand-by en la política israelí. Se está pensando en unas terceras elecciones porque con las dos primeras no pudo formarse gobierno. Y además, Netanyahu soporta acusaciones de corrupción. Entonces no creo que se metan. Y yo creo que este momento, además los otros países europeos, los países europeos aliados de los Estados Unidos, lo que quieren es que vuelva a tener vigencia el tratado nuclear del año 2015. Que unilateralmente, con la rudeza con que hace todas sus cosas Donald Trump, sacó el año pasado a los Estados Unidos del acuerdo, lo denunció unilateralmente. Con lo cual, pues, según Trump, lo que hizo fue evitar que Irán siga engañando al mundo, creando unas centrales nucleares con fines presuntamente pacíficos, generación de electricidad, cuando en realidad está haciendo bombas nucleares. Según los otros países europeos y según incluso el gobierno anterior norteamericano, el gobierno de Barack Obama, el acuerdo nuclear está permitiendo que Irán esté bajo control, que sus plantas nucleares no sirvan para producir armas atómicas. Entonces, los países europeos lo que van a tratar es de presionar a los Estados Unidos para que reanude la vigencia del tratado nuclear. Evidentemente no va a hacerlo mientras Donald Trump sea presidente, pero ya en 10 meses, en noviembre de este año, hay elecciones y hay la esperanza de muchos en el mundo de que Donald Trump sea derrotado. Esa va a ser mi última pregunta, Jorge. ¿Usted cree que le va a surtir efecto esto, si es que lo hizo intencionalmente Donald Trump, de activar este conflicto en Oriente Medio? Digo, ¿le va a surtir efecto políticamente dentro de su país para una eventual reelección? Va a depender, Freddy, de cuál sea la respuesta iraní. Si es que Irán no puede dar un golpe fuerte en venganza por el asesinato de hoy, de esta madrugada, Trump va a salir triunfante. Va a decirse, pues los Estados Unidos se libraron del hombre que dirigía las operaciones de los guardias revolucionarios iraníes en el exterior. Era el encargado del frente externo del ejército de la inteligencia iraní. Pero si los iraníes logran dar un golpe, logran hacer un ataque terrorista o atacar un cuartel o una embajada de los Estados Unidos o matar a alguien en los Estados Unidos o destruir algún interés económico importante de los Estados Unidos, de sus aliados en Oriente Medio o en Europa, a lo mejor se le da la vuelta a la tortilla a Trump. Ese momento, a lo mejor en los Estados Unidos hay mucha gente que reacciona y dice: Trump picó el anzuelo que le lanzaron los iraníes. Ahora, si pasa esto, seguramente también habrá que esperar una reacción por parte de Donald Trump. Por supuesto que sí, pero a lo mejor el público norteamericano, que como les digo, en 10 meses tiene que ir a las urnas a votar, a lo mejor dice Trump: nos metió en una escalada bélica peligrosa, y este momento, después de que habíamos superado problemas de terrorismo o los habíamos disminuido, atenuado con la derrota del Estado Islámico, Trump, al haber cometido este crimen, el de esta mañana, lo que ha hecho es volver a poner a los americanos en peligro de una retaliación iraní, porque esa retaliación tarde o temprano va a llegar. No sabemos de qué magnitud, pero va a llegar. Esta es la explicación de Jorge Ortiz, periodista, analista internacional, de lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio con la muerte del número 2 de Irán a manos de fuerzas estadounidenses y que podría desatar una escalada de un conflicto en Oriente Medio. Jorge, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.